¿Qué pasa por la mente de un hombre cuando sabe que se le acaba el tiempo? ¿Cómo afronta el final? ¿Con calma, con miedo o con rebeldía? Manuel Pardo era un ex policía, un hombre que una vez juró servir y proteger. Pero detrás de esa placa se escondía un asesino a sangre fría. Andre 1986, y 1987, asesinó a 9 personas en el sur de Florida. Se autodenominaba un soldado que luchaba contra los narcotraficantes, pero para las familias de sus víctimas, era un monstruo. Y tras años en el corredor de la muerte, la justicia finalmente se impuso con una inyección letal. En su último día, mientras el reloj marcaba los últimos segundos, parecía diferente. ¿Estaba preparado para lo que se avecinaba? Esta es la historia de las últimas 24 horas de Manuel Pardo An. Antes de ser conocido como uno de los asesinos más despiadados de Florida, Manuel Pardo llevaba una placa. Nacido en Nueva York en 1956, Pardo se crió en una familia cubano-estadounidense. Se alistó en la Marina de los Estados Unidos cuando era joven y sirvió con distinción. Para quienes lo rodeaban, parecía un hombre disciplinado, honorable y con un claro sentido de la justicia. Tras dejar la Marina, Pardo puso su mirada en las fuerzas del orden. Se formó en la patrulla de carreteras de Florida y finalmente se convirtió en agente de policía en Sweetwater, Florida, una pequeña ciudad cerca de Miami. Pero no tardaron en aparecer las primeras grietas. Sus compañeros dicen que Pardo estaba obsesionado con la justicia, pero no con la que se escribe en los libros de derecho. Veía el mundo en blanco y negro, el bien contra el mal. Los delincuentes merecían un castigo, y a sus ojos, la muerte era a veces la única respuesta. En 1981, fue despedido de la patrulla de carreteras de Florida por mentir bajo juramento en un caso relacionado con multas por exceso de velocidad a compañeros agentes. Un año más tarde, fue expulsado del departamento de policía de Sweetwater, tras testificar a favor de las brutales tácticas policiales utilizadas por criminales de guerra nazis. No se trataba solo de señales de alarma en el ámbito profesional, sino de indicios de un hombre que no respetaba los límites, un hombre que creía que el sistema era demasiado débil para impartir verdadera justicia. Así que decidió convertirse en el sistema. Ya no arrestaba a los delincuentes, sino que los cazaba. Lo que siguió fue una ola de asesinatos de 4 meses, que dejaría 9 personas muertas, y al estado de Florida, en estado de shock. Los asesinatos comenzaron en enero de 1986, cuando Pardo asesinó a Mario Amador y Roberto Alonso, durante lo que se afirmó que era un robo. Ambos fueron asesinados a tiros con una pistola Ruger calibre 22, la misma arma. Las autoridades creyeron que no se trataba de actos de violencia aleatorios, sino de asesinatos calculados relacionados con el tráfico de drogas. Más tarde, ese mismo mes, Pardo puso en su punto de mira a Michael Milo, un armero haitiano y activista contra Duvalier. Milo le había vendido silenciadores a Pardo, pero el ex policía llegó a creer que Milo era un informante de la policía. Con la ayuda de su ex compañero de la policía, Rolando García, Pardo atrajo a Milo a un coche aparcado fuera. García estaba al volante. Pardo esperaba en el asiento trasero. Cuando Milo se subió al asiento del copiloto, Pardo levantó una pistola de 9 milímetros y le disparó en la cabeza a quemarropa. Más tarde, el interior del coche fue completamente retapizado para borrar las manchas de sangre. En febrero, Pardo volvió a actuar, esta vez asesinando a Luis Rabo y Juliano Ledo durante un robo en una casa. Luego, en abril, los asesinatos se intensificaron. 2 mujeres, Farah Quintero y Sera Musa, fueron asesinadas por una discusión trivial relacionada con una red de préstamos sobre joyas por valor de solo $50 y la negativa a comprarle un reproductor de vídeo con tarjetas de crédito robadas. En un giro escalofriante, Pardo afirmó que Quintero lo había maldecido al marcar el número 8 en un buscapersonas, un símbolo de muerte en la religión afrocaribeña de la santería. Ya fuera paranoia o delirio, fue suficiente para que lo matara. Poco después, mató a Raúl Albo y Daisy Ricard. Albo aparentemente había fallado en varias transacciones de drogas, lo que Pardo consideró una traición. Ejecutó tanto a él como a Ricard, alegando que formaban parte del mundo de la droga. Pero la muerte de Ricard no salió según lo planeado. Durante el asesinato de Daisy Ricard, la Ruger de Pardo se encasquilló tras el primer disparo. En un acto brutal y frenético, la golpeó hasta matarla con la propia pistola. La lucha provocó que el arma encasquillada se disparara, alcanzando a Pardo en el pie. Esa herida sería su perdición. Huyó a Nueva York para recibir tratamiento, pero los investigadores le pisaban los talones. La balística coincidió con la bala de su pie y las encontradas en la escena del crimen final. Las autoridades localizaron a Pardo en un hospital de Nueva York, donde estaba siendo tratado por la herida de bala,
que se había infligido. Cuando la policía registró su casa, descubrió un escalofriante archivo de sus crímenes en fotos de las víctimas, un diario detallado de cada asesinato y un gran alijo de recuerdos nazis. Pardo idolatraba a Adolf Hitler, y los fiscales lo describirían más tarde como un simpatizante nazi con profundas ideas racistas y antisemitas. Su obsesión por el control y la limpieza iba mucho más allá de la justicia callejera. En el juicio, Manuel Pardo conmocionó a la sala. No negó los asesinatos. De hecho, los reivindicó. Le dijo al jurado: «Soy un soldado. He cumplido mi misión y les pido humildemente que me concedan la gloria de poner fin a mi vida y no me envíen a pasar el resto de mis días en una prisión estatal». Admitió los 9 asesinatos e insistió en que todas las víctimas eran traficantes de drogas que merecían morir. Sin embargo, la fiscalía argumentó lo contrario, que el propio Pardo era un traficante de drogas que eliminaba a la competencia. Su socio, Rolando García, fue condenado inicialmente a muerte por 4 de los asesinatos, pero en 2002, después de que Pardo asumiera toda la responsabilidad por los asesinatos, se le concedió un nuevo juicio. Finalmente, se declaró culpable de 4 cargos de asesinato en segundo grado y cumplió 25 años de prisión. Salió de prisión el 5 de septiembre de 2002. Pardo fue condenado a muerte. La fecha de su ejecución mediante inyección letal se fijó para el 11 de diciembre de 2012 en la prisión estatal de Florida. Por las 9 vidas que había arrebatado, algunas con frío cálculo, otras en un ataque de paranoia, la ley dictó su veredicto definitivo, a la muerte. Pero no se ejecutó de inmediato. No, el Estado le hizo esperar 26 largos años entre 4 paredes de hormigón. 26 años sabiendo exactamente cómo acabaría su historia, pero sin saber cuándo. Durante más de 2 décadas, Pardo permaneció sentado en una celda de 2 metros por 3, con el tic-tac del reloj más fuerte que cualquier confesión que hubiera hecho jamás. No tenía miedo a morir, al menos no abiertamente. Había suplicado al jurado que lo matara. Se había autodenominado un soldado en misión. Pero cuando finalmente se fijó la fecha, cuando los guardias llegaron con esas frías instrucciones finales, te queda un día más. Incluso los hombres más orgullosos tiemblan, porque la bravuconería se desvanece rápidamente cuando la realidad se impone. Ahora, después de todo el derramamiento de sangre, todos los titulares, todo el silencio en la sala del tribunal, a Manuel Pardo solo le quedaban 24 horas de vida. ¿Qué piensa un asesino en esos últimos momentos? ¿Qué ve cuando se enfrenta a la muerte? No como una amenaza, sino como una certeza. La ejecución estaba prevista para justo después del atardecer. Pero la historia de su último día, la forma en que se movía, la forma en que hablaba, las cosas que elegía comer, recordar o lamentar, esa historia comenzó a las 6:00 de la mañana y terminaría con una aguja en su brazo. Martes, el 1 de diciembre de 2012, eran las 6:00 de la mañana. Una fría luz fluorescente se encendió en la prisión estatal de Florida, como lo había hecho cada mañana durante más de 2 décadas. Pero hoy era diferente. Hoy era el último amanecer que Manuel Pardo vería en su vida. Los guardias se acercaron a su celda en silencio. No había necesidad de hacer ruido. Todos sabían lo que significaba la fecha en el calendario. El día de la ejecución estaba marcado en rojo, literal y figuradamente. Y para aquellos que vivían tras las rejas del corredor de la muerte, incluso el aire parecía más pesado en un día como es. Pardo se despertó temprano. Apenas había dormido la noche anterior. La mayoría de los reclusos, condenados a muerte, no duermen. Algunos dan vueltas en la cama, otros rezan, otros miran fijamente al techo y cuentan mentalmente las horas que les quedan. Es una tortura psicológica que comienza mucho antes de que la aguja toque la piel. Poco después de despertarse, le trajeron a Pardo el desayuno estándar de la prisión, lo que se suele servir a primera hora en el corredor de la muerte de Florida, en probablemente una bandeja con huevos en polvo, tostadas o sémola de maíz, una pequeña porción de fruta y un cartón de leche o café. No era un pedido especial, eso vendría más tarde, en forma de última comida. Comió despacio mecánicamente, sin saborearlo, no exactamente, pero absorbiendo el momento porque no era solo el desayuno, era el último desayuno. Luego lo sacaron de su celda habitual, en el corredor de la muerte, y lo trasladaron a lo que llaman la celda de espera. Es una zona de espera situada justo fuera de la cámara de ejecución. Esta última celda estaba muy iluminada, sin ventanas y estéril, a solo 36 metros de donde terminaría su vida. Las paredes resonaban con el silencio.
Ese tipo de silencio, que hace que un hombre se enfrente al ruido dentro de su propia cabeza. A Partardo le dieron un uniforme nuevo, a una camisa azul limpia, pantalones del estado, sandalias, sin cordones, sin metal, nada que pudiera utilizarse para hacer daño. Le tomaron las constantes vitales, como de costumbre, y luego llegó la espera. Desde las 6 hasta las 12 del mediodía, Partardo fue vigilado de cerca. Los guardias pasaban por su puerta cada 15 minutos, con carpetas en la mano y los ojos fijos en cada detalle. En su postura, su respiración, su comportamiento. Los gestos suicidas no eran infrecuentes. Algunos reclusos intentaban engañar al sistema de justicia, poniendo fin a sus vidas. Florida no lo permitía. Tenía derecho a visitas y llamadas telefónicas, pero no se informó de ninguna esa mañana. No todos los condenados quieren testigos. Pasó la mañana como muchos otros han leyendo, paseándose, rezando. Algunos se sientan y se quedan mirando, esperando memorizar el mundo que les rodea, porque pronto no quedará nada que recordar. No más llaves tintineando, no más aire estéril, no más pasos resonando en el suelo de hormigón. Y aún así, el tiempo seguía avanzando, segundo a segundo, de las 6 a 7 o'clock, de 7 o'clock a 9 o'clock, de 9 a 00 a las 11, al mediodía. Seguía allí, vivo, respirando, humano, pero sabía que el reloj no estaba de su parte, y que el sol sobre el corredor de la muerte de Florida acababa de empezar a ponerse por última vez para Manuel Partardo. A las 12 del mediodía, las paredes de la prisión parecían más pesadas. Afuera, el sol de Florida brillaba como cualquier otro día, indiferente al hombre que estaba a pocas horas de la muerte. Adentro, los pasillos estaban sombríos. El personal se movía con silenciosa eficiencia. Nadie decía más de lo necesario. Todos sabían lo que marcaba el reloj. Manuel Partardo estaba sentado en su celda esperando, no solo la muerte, sino también a los visitantes, a las personas que aún habían decidido verlo, hablar con él y compartir un último momento antes de que todo terminara. Se le concedieron visitas, 8 en total, un número relativamente alto para un recluso condenado a muerte. No sabemos todos sus nombres, pero cada uno de ellos conocía a Manuel, de alguna manera familiares, amigos, quizás incluso antiguos compañeros que alguna vez sirvieron junto a él en las fuerzas del orden. Eran personas que no le habían dado la espalda a pesar de todo. Se sentaron detrás de un grueso cristal reforzado, sin contacto, solo palabras. No importaba lo que le hubiera llevado a ese día. Durante esas pocas horas, no era un asesino en serie, no era un expediente de ejecución. Era un hombre, un hijo, un amigo, un antiguo agente de policía. Las conversaciones fueron tranquilas, mesuradas. Es probable que algunos lloraran, otros quizá intentaran ofrecer consuelo. Quizá uno o dos se limitaron a sentarse en silencio, dejando que el presente hablara más que las palabras. Al fin y al cabo, era un adiós. Un capellán de la prisión se pasó por allí alrededor de la 1 según se informa. Partardo había solicitado asesoramiento espiritual, aunque la naturaleza exacta de su conversación sigue siendo privada. Algunos informes sugieren que creía haber hecho la obra de Dios al librar al mundo de los traficantes de drogas, una justificación a la que se aferraba incluso ahora. Había escrito una última carta, muchos reclusos lo hacen en un último mensaje. Unfamiliar, una nota a un amigo, una confesión, un adiós, o tal vez, solo silencio plasmado en tinta. Fuera de la celda, continuaban los preparativos. Se revisaban las listas de testigos, el personal médico comprobaba 2 veces los suministros, se esterilizaba la camilla, se colocaban las agujas, se firmaban los formularios y se ensayaban los protocolos. A las 3, el director de la prisión habría hecho una última visita, una conversación tranquila, un momento para preguntar, ¿tiene alguna última petición? Partardo ya había elegido su última comida. Rechazó cualquier visita especial, sabía lo que le esperaba y lo aceptaba. A medida que se acercaban las 4, se preparó la cámara de ejecución. Los guardias se turnaban. El aire del edificio se enfrió, no en temperatura, sino en tono. Era una rutina así, pero nadie se acostumbra a esta parte. Le dieron su última comida. Fue una elección sencilla pero deliberada. Arroz, frijoles rojos, cerdo asado, plátanos, aguacate, tomates con aceite de oliva y tarta de calabaza de postre. Lo acompañó con ponche de huevo y café cubano. La comida era modesta según muchos estándares, pero llevaba consigo los sabores de su pasado, su herencia cubana, sus raíces. No era un festín, pero era su última conexión con el mundo, fuera de los muros de la prisión. No se apresuró a comer, ni tampoco su comportamiento. No hubo grandes declaraciones, ni momentos de reflexión. Era simplemente comida,
combustible, para el cuerpo antes del acto final, y luego la espera continuó. Detrás de la gruesa puerta de acero, Manuel Partardo estaba sentado solo con sus pensamientos, y el tiempo seguía pasando. ¿Qué pasaba por su mente? Seguía convencido de su rectitud, seguía viéndose a sí mismo como un soldado que cumplía una misión, o había empezado a comprender por fin el peso de sus actos. Los minutos se alargaban, cada uno de ellos acercándolo más al final. Con el reloj avanzando, estaba claro que el último capítulo de la vida de Manuel Partardo estaba llegando a su fin. A las 6 en punto, los preparativos finales habían concluido. La cámara de ejecución esperaba, y solo quedaba lo inevitable. Alrededor de las 7. Manuel Partardo fue escoltado desde su celda, en el corredor de la muerte. Con el rostro estoico pero tenso, mientras el peso de la inminente ejecución se cernía sobre él. Sus abogados habían presentado recursos de última hora, alegando que padecía una enfermedad mental y tratando de impedir la ejecución. Pero estos esfuerzos fueron rápidamente rechazados por los tribunales, dejando a Partardo sin más opciones ni más retrasos. Mientras Partardo era escoltado por los estrechos pasillos de la prisión estatal de Florida, pasó por delante de las pequeñas ventanas de otras celdas, con la mirada fija al frente y una expresión distante en los ojos. Caminaba con la tranquila determinación de un hombre que sabía que no había vuelta atrás. Lo llevaron a la cámara de ejecución, donde lo ataron cuidadosamente a la camilla. Le subieron una sábana blanca hasta la barbilla y le insertaron las vías intravenosas en el brazo izquierdo. La sala estaba tensa por el peso de la historia que se cernía sobre él. Los guardias le ordenaron a Partardo que se tumbara, y cuando lo hizo, le subieron con cuidado una sábana blanca hasta la barbilla, ocultando el miedo que se escondía debajo. Le estiraron el brazo izquierdo y le introdujeron las vías intravenosas en la piel, cuya presencia le recordaba el curso irreversible de los acontecimientos que estaban a punto de desarrollarse. El equipo de ejecución se movía con eficiencia, tal y como habían ensayado, preparando los fármacos letales que acabarían con su vida. Partardo parpadeó varias veces y su respiración se aceleró al tomar conciencia de la importancia del momento. Un capellán de la prisión que se encontraba cerca le susurró una oración, y durante un breve instante se hizo un silencio inquietante en la sala. A las 7:31 página Eman en punto, comenzó el proceso de inyección letal. El primer fármaco entró en sus venas y Partardo parpadeó cuando la sustancia química recorrió su cuerpo. Parpadeó rápidamente, con respiración superficial, y luego, con la misma rapidez, comenzaron las respiraciones profundas y entrecortadas. Su cuerpo parecía temblar, atrapado entre la tensión y la liberación. Los segundos se alargaron hasta parecer una eternidad. Su piel, que antes tenía un bronceado saludable, gracias a los años de sol de Florida, comenzó a palidecer, y el color de la vida se fue desvaneciendo lentamente de su rostro. Para los presentes en la sala, el silencioso sonido de las respiraciones entrecortadas de Partardo era el único indicio de vida. El color se desvaneció de su rostro, y sus labios contrastaban con la sábana blanca que lo cubría. Las vías intravenosas que le habían insertado en el brazo comenzaron a surtir efecto, y, en medio del silencio, quedó claro que el cuerpo de Partardo ya no respondía. Sus ojos, que momentos antes se movían rápidamente de un lado a otro, ahora se movían más lentamente, con más deliberación. El proceso era clínico metódico, y sin embargo, para quienes habían seguido su caso durante años, había una innegable sensación de cierre, incluso cuando los últimos vestigios de su vida se desvanecían. A las 7:47 página M, solo 16 minutos después de que la primera droga entrara en su sistema, los funcionarios de la prisión lo declararon muerto. Cuando se hizo el anuncio, el único sonido era el sutil zumbido de las luces fluorescentes del techo, testigo frío e indiferente del final de una vida marcada por la violencia. Aunque sus últimas palabras estaban destinadas a ser escuchadas, Airborne Forever, te quiero, my baby, el mal funcionamiento del sistema de sonido de la cámara de ejecución las dejó ininteligibles para los testigos, y las palabras se perdieron en el aire estéril de la cámara. El hombre que una vez aterrorizó las calles de Miami, que había asesinado a 9 personas en 3 meses, había desaparecido. Pero la muerte de Partardo no estuvo exenta de declaraciones finales. En una declaración publicada pocas horas antes de la ejecución, negó haber matado a las 3 mujeres por cuyo asesinato había sido condenado, y atribuyó toda la responsabilidad a los 6 hombres, cuya muerte, según él, había orquestado. Insistió en que los asesinatos habían sido su forma de purgar el mundo de traficantes de drogas y delincuentes, enmarcando sus acciones como una forma retorcida de justicia. Para las familias de las víctimas, sin embargo, la justicia
había sido un asunto complicado. Frank Judge, sobrino de Farquhar, una de las víctimas de Partardau, habló con los periodistas tras la ejecución. Su voz era firme, pero sus palabras tenían el peso de años de angustia. Agradezco al estado de Florida por dar cierre a mi familia, dijo. Pero el dolor continúa hasta el día de hoy. Sus palabras resonaron en el silencio de la sala, recordando que ninguna ejecución, por rápida que sea, puede borrar realmente el dolor de la pérdida. En los últimos momentos de su vida, Manuel Partardau pudo creer que estaba encontrando la redención. Pero para las familias de las 9 personas que asesinó, la redención les había sido negada hacía mucho tiempo. La sombra de sus crímenes permanecería para siempre, incluso cuando las puertas de la prisión se cerraron tras él. Es un escalofriante recordatorio del impacto duradero de la ola de crímenes de Partardau y del largo camino hacia la justicia que siguió. Al reflexionar sobre el caso de Manuel Partardau, queda claro que algunas acciones son imperdonables y que a veces se hace justicia, sin importar cuánto tiempo lleve. Gracias por vernos. No olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana para ver más historias reales sobre crímenes.